14, verso 5 al verso 9. Yo voy a estar leyendo algunos versículos, algunos pasajes de la Biblia antes de llegar a Jueces. Pero quiero que usted esté allí en Jueces capítulo 14, versos 5 al verso 9. En el nombre del Señor Jesucristo doy saludo a todos y cada uno de los que están aquí presentes. Somos importantes en las manos de Dios, tan importante que se despojó de su trono de gloria, tomó un velo de carne y murió por cada uno de los que estamos en este lugar. Dile al que está a tu lado, así de importante eres tú. Aleluya. O sea que aquí está y hay mucha gente importante. Así que cuando vaya hoy a saludar a su hermano al salir de la actividad, tenga cuidado porque es una persona muy importante. Aleluya. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Honro a mis autoridades, mis pastores que no están en este lugar, sus esposas, su familia, cada uno de los líderes. Dios bendiga a los cantores, a los músicos, a los adoradores en gran manera que nos ayudan a conectarnos con la presencia de Dios. ¿Están en Jueces 14, 5 al 9? Ok, como les dije, voy a leer unos pasajes antes de llegar hacia donde ustedes se encuentran. Primera de Samuel 17, 34 al 36 declara en el nombre del Señor Jesús. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca a la oveja. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El verso 36 declara: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, hablando de Goliat, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Segunda de Samuel 23, 20, ya estoy por llegar hacia ustedes, declara: después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Caucel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Aquí se mencionan 2 tipos de leones, porque los primeros 2 leones, quiero que lo tengan presente, según algunos estudios, describen de que eran hombres vigorosos, hombres muy esforzados de Moab, que tenían grandes capacidades de guerrero, y se les denominaba león. Pero luego mató a un león real entrando a una cueva con él. Y ahora sí, con ustedes en Jueces capítulo 14, verso 5 al verso 9, allí en donde usted está, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. El verso 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. El 9, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Dando un gloria a Dios, puede estar en su lugar en el nombre del Señor Jesucristo. Tenía ya un buen rato que no predicaba en un culto juvenil, y es una bendición que podamos hacerlo en esta hermosa hora. Pero quiero que por favor, si aunque usted no se considere tan joven, yo sé que todos los que están aquí se consideran joven en realidad, pero si hay alguno que no se considera tan joven, de igual manera, por favor, preste su atención a esta palabra que hoy Dios tiene para nuestras vidas en el nombre del Señor Jesucristo. Y sé que definir a este animal, león, va a parecer que sobreabundo en algo que probablemente ya todos de nosotros conocemos, y es que es un león.
Levante la mano el que conoce que es un león. No todos. Ok, entonces yo me voy a tomar el tiempo de definirlo, pero con palabras modestas. Un león es un gato gigante que tiene colmillos un poco más grandes y afilados y más fuertes, garras más grandes, más poderosas y un maullido que nosotros conocemos como un rugido. Así que para no darle la clase completa de qué es el león, imagínese a un gatito, a un misu, como dicen los niños, en una manera un poco más grande. Eso es un gato y eso es un león. Ahora, este mamífero carnívoro se denomina el rey de la selva, aunque él habita en sabanas, pero esto se le da debido a su capacidad para dominar la manada. El mismo Proverbio 30, verso 29 al verso 30, nos declara características significativas de este león y dice que 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. Y el primero en describir el verso 30 es el león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. Si sacáramos o si presentamos algunas características fundamentales o importantes para clasificar a un león, la principal sería su fuerza, la segunda su ferocidad depredadora, la tercera su majestuosidad. Ustedes ven al león con esa melena enorme y la forma tan espampanante, tan creído que es el león en el momento de caminar, pero también por su liderazgo. Qué impresionante que el león puede llevar a un buen funcionamiento a muchas leonas juntas. A nadie le dio risa eso. Yo todavía hago esos chistes porque aún no me he casado. Pero el león tiene la capacidad de poder liderar y por esto se denomina el rey entre todos los animales. El león es impresionante y llamativo según estas características que lo posicionan como el rey de los animales. Ahí podemos entender claramente por qué encajó perfecto cuando Israel, Jacob, fue a bendecir a su hijo Judá. Génesis 49, 8 al 10 expresa Judá, te alabarán tus hermanos, diciendo Israel antes de morir, bendiciendo a su hijo. Tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de su padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, dice el verso 9, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Fue la forma en la que pudo describir Jacob el reinado eterno que iba a venir de la tribu de Judá. Esas expresiones nos dan la idea de Judá como el león de Israel. Pero ¿es acaso el hijo de Jacob el mismo león de Judá que describe Apocalipsis 5:5? Pues déjeme decirle que no es así. En Apocalipsis 5:5 se habla acerca del león de la tribu de Judá, pero cuando Jacob bendijo a su hijo, estaba bendiciéndolo a él y a toda su simiente. Eso quiere decir que no solamente él sería recordado como el león, sino todos los descendientes de la tribu de Judá. El mismo David era considerado un león procedente de esta tribu. Pero el libro de Apocalipsis nos habla del león de la tribu de Judá. Y este león es Jesucristo. Y usted me preguntará ¿por qué? Pues si lee el verso 6 va a mirar que también Juan estaba mirando luego a un cordero como inmolado. O sea que nuestro Dios, recuerden que representa ese cordero inmolado sin mancha y
contaminación, que fue crucificado en la cruz. Y si todavía no lo tiene muy claro, pues Juan 1:29 va a declarárselo fielmente, porque cuando Juan el Bautista lo miró, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras y resumidamente, Jesucristo es el Cordero inmolado, pero también el león de la tribu de Judá. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Porque teológicamente el león en la palabra de Dios representa a Jesucristo. Algunos se han tomado y han dado mucho hincapié en primera de Pedro 5:8, en donde declara que el adversario es como un león rugiente. Y cuando escuchan la palabra león, consideran de que es el diablo que los anda rondeando. Pero cuando leemos en la palabra de Dios de que el león de la tribu de Judá aparece siempre con una L mayúscula, demostrando de que este sí es el rey real. Pero cuando Pedro describe al adversario, lo describe con la expresión como, y con una L minúscula, porque él no es el verdadero león del que la palabra nos habla. Él es una copia barata. Y usted va a mirar que dice como un león rugiente. Si usted estudia acerca de lo que es Discovery y todas estas cosas, Discovery Planes, que es la cosa, y se pone a mirar, va a ver que los leones rugientes son aquellos que han sido rechazados por la manada, que no tienen cómo cazar a grandes animales, sino que tienen que buscar a los más pequeños y a los que están apartados de todo mal. Pero qué bueno que ese león no es el que nos identifica a nosotros. El león que nos identifica a nosotros es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que nada se le puede parar de frente y quedar de pie. Todo lo que se levante contra usted, lo que se levante contra mí, va a ser destruido, porque con nosotros está el verdadero león de la tribu de Judá. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y por qué expreso todas estas cosas? Y es allí en donde quiero que usted tenga cuidado de no malinterpretar lo que hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Porque hoy quiero predicar bajo el título: cuando alguien mata a un león. Y no es que usted se va a imaginar matando a Dios, porque nadie puede matar a Dios. Pero la expresión cuando alguien mata a un león es porque, como leíamos en los versos principales de hace un momento, primera de Samuel, segunda de Samuel y Jueces, miramos de que en la palabra de Dios se registran historias donde literalmente hombres pudieron matar a un león. Y yo no voy a hablarle de ir a las sabanas, de ir a África, de ir a Egipto a buscar un león que matar, sabiendo de que espiritualmente el león es nuestro Dios, sino que yo voy a hablarles de la actitud de estos seres antes y después de matar a un león. Y yo hoy, por medio del Espíritu Santo, quiero dirigirme a esta iglesia hacia tu actitud, porque es nuestra actitud la que debe cambiar para que nuestro alrededor deba cambiar. Hoy yo vengo a ponerle un alto a tus excusas de lo que pasó en el ayer y de lo que otros te hacen, y vengo a señalarte a ti como el culpable del lugar en donde te encuentras, porque se trata de nuestra propia actitud. Y sabía que esa era la partecita que probablemente no iba a tener mucho apoyo. Aleluya. Pero hoy quiero hablar acerca de estos personajes, y el primero que quiero sacar a relucir es a nuestro gran y amado salmista David. Miramos en el Salmo 51, en el verso 5, unas palabras declaradas por David, en donde dijo: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos estudios señalan de que debido a esta declaración de David, probablemente David
provenía de una relación ilegítima. Probablemente por eso era que sus hermanos lo rechazaban. Por eso quizás era que su padre de una manera discreta lo negó ante el profeta Samuel cuando le preguntaba si tenía otro hijo que debía ungir. Y si miramos que esto fuese cierto, entonces David cumplía con el patrón ideal para ser un ser que estaba lleno de ansiedad y un ser lleno de depresiones, como hoy solemos ver a muchas personas con este tipo de características, de los que se sienten rechazados, de los que nadie les muestra amor. Es posible o es probable, si esto fuese cierto, de que David había desarrollado un apego emocional hacia sus ovejas. Por eso que en dado momento, cuando vino un león para intentar comerse a una de ellas, él se puso en una encrucijada: o mirar morir aquello que le daba una razón de vida, o morir en el intento para salvarlo. Y es allí en donde él tomó la segunda decisión y fue a arriesgar su propia vida para salvar a esa oveja. Pero es impresionante. No puedo decirle con ciencia precisa de que David era un ser depresivo o lleno de ansiedad, sino que encaja solo en probabilidades según el patrón de vida o de su niñez que podría estar atravesando el salmista David. Porque aunque miramos esto, vamos a ver que después se presenta un escenario que los niños lo conocen bien. Y es en donde el gran Goliat estaba atemorizando al pueblo de Dios. Y si usted se toma un momento para canalizar esto, en el ejército de Israel habían hombres que habían matado quién sabe a cuántos amalecitas, quién sabe a cuántos filisteos, y David nunca había matado un filisteo. Y el más imponente de todos los filisteos se paró para amenazar a aquellos que probablemente habían matado a muchos, y ellos le tenían miedo. Pero ¿cuál era la diferencia? Y David se la dijo a Saúl: fuese león o fuese oso, he aquí tu siervo iba y lo mataba. ¿Sabe qué era la diferencia? Que David no había matado probablemente a un filisteo, pero sí sabía lo que era matar a un león. Cuando alguien mata a un león, su actitud es diferente. Cuando alguien tiene la experiencia de matar a un león, su actitud cambia por completo. Puede que tu alrededor esté lleno de temor, puede que tu alrededor tenga miedo, pero cuando hay jóvenes con una actitud importante, yo estoy seguro de que algo va a pasar en el lugar en donde nos encontremos. Así que tu pasado, dígale a alguien: tu pasado no determina tu futuro. Dígale a alguien, sin miedo, dígale: tu pasado no determina tu futuro. Ahora vuélvale y repítale: es tu actitud. Y la actitud es la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Es el comportamiento que emplea un individuo al enfrentar las circunstancias de la vida. David podía excusarse. David podía decir: es que yo vengo de un hogar en donde me despreciaban, en donde me enviaban a pastorear ovejas para no mantenerme tanto tiempo en casa, en donde mi padre se avergonzaba de mí, en donde mis hermanos se avergonzaban de mí. Él podía tener muchas excusas, pero cuando se presentó a Saúl, él no le presentó excusas, le presentó soluciones. Cuando hay jóvenes con una actitud de Dios y una actitud correcta, no presentamos problemas ni excusas, presentamos soluciones. Esta es la iglesia del Señor, la iglesia capaz de desarrollar la actitud correcta en los tiempos más difíciles. El segundo ejemplo que nos describe la palabra que leíamos lo encontramos en 2 de Samuel 23, verso 20. Y dicen: en el nombre del Señor Jesús, después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza, este mató a 2 leones de Moab, como se lo expliqué hace un momento, a 2 grandes guerreros según los estudios. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando.
Hay una cosa que usted debe entender entre Benaías y David. Y es que probablemente Benaías sí tuvo la presencia de ese padre que lo enseñó a cómo maniobrar un arma. Benaías quizá tuvo a ese padre Joiada, que fue un hombre forzado. Esto nos da a entender de que probablemente fue un hombre ejemplar incluso en el ejército de Israel. Y vemos a Benaías que tuvo un padre que quizá lo enseñó a cómo moverse, cómo defenderse, a cómo pelear, a cómo maniobrar la espada, cómo maniobrar la lanza y todo esto. Pero en el momento en el que se enfrentó al león, allí no estaba su padre. Y por eso es que me llamó la atención esto de Benaías, y es el segundo punto que hoy quiero tocar. El primero, tu pasado no determina tu futuro, sino tu actitud. Y el segundo, que tenemos que buscar nuestra propia gloria. Tenemos que tener la actitud correcta. Y es que usted va a mirar que no estaba el papá que lo enseñó a mover el arma, que no estaba el papá que lo enseñó a cómo defenderse. Pero cuando él vio al león, era tiempo de nieve. Imagínese esto. La situación climática no estaba a favor de Benaías. Incluso la pelea parecía que no estaba a favor de Benaías. El lugar tampoco iba a ser el más apropiado porque era dentro de la fosa del león. Él fue a buscarlo, él lo persiguió. Y usted se va a imaginar ese gato cuando le vio la cara a Benaías de asesino, correteando a ese gatito. Y cuando se metió en su casa, allí le apareció Benaías para pelear con él. No estaba papá, no estaba mamá, pero Benaías tenía algo claro, y es que él tenía que buscar su propia gloria. Oh, aleluya. Y es bueno las oraciones de papá, es bueno las oraciones de mamá, de los ancianos de la iglesia, pero esta juventud tiene que buscar su propia gloria. Bendito sea el nombre de Dios por los que lograron aquel local, por los que han logrado este, pero nosotros podemos alcanzar algo mayor. Yo estoy determinado. Yo no vine, yo no nací, yo no crecí para ser alguien más, un común y corriente. Yo nací para alcanzar algo más grande. Y nuestra actitud debe ser esa. No debemos conformarnos. Es que mi papá tiene una posición, mi mamá tiene una posición. Es que si le pido esto a papá o a mamá, ellos me lo van a cumplir. No, no, no. Nosotros tenemos que buscar nuestros propios méritos con nuestro Dios. En la intimidad tú debes estar presente, en la oración, en el ruego, en la lectura. Busca tu propia gloria. Y es triste, pero voy a mirar y vamos a mirar personas que siempre tienen esta forma de excusarse. Y es que el papá de él, y es que la mamá de ella le dan todo. Si yo tuviera padres como estos, si yo tuviera una situación como esa. Hay personas que para poner excusas son especialistas, pero a través de este mensaje yo quiero inspirarnos a todos nosotros a que desarrollemos una actitud diferente. Puede que estemos caminando y comience a caer agua. Puede que estemos caminando y alguien tire la comida por la ventana y nos ensucie. Puede que estemos por la autopista y alguien justo se estrelle contra nuestro coche, pero usted y yo debemos desarrollar una actitud correcta. Debemos ser diferentes. Nuestra actitud debe ser una actitud de un guerrero. Yo lo voy a conseguir, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar, porque Dios está con nosotros. Benaías no le importó morir. Y sabe lo llamativo, el nombre de Benaías se distribuye en dos palabras hebreas, Ben y Ya, que esto quiere decir hijo y Jehová. Pudiésemos decir que su nombre también tenía un poder, y era que simbolizaba que era el hijo de Jehová. Y yo quiero que levante la mano, ¿cuántos hijos de Jehová hay en este lugar? O sea, entonces levántate un momento y dile a alguien, tú entonces eres un Benaías. Ay, Dios mío. Menos mal que no tenemos que corretear a un león. Yo quiero que te pongas de pies un momentito. En pies, sobre estos piecitos lindos que tienes. Y dile a alguien, tú eres un Benaías.
Dile, ten actitud. Dile, ten la actitud de un Benaías. Yo creo que si le preguntara al que usted le está diciendo eso, si lo convenció, y me hacen así, nadita. Ahora intente convencerlo. Dígale, tú eres un Benaías. Ten actitud. Ahora, para ver, tengan actitud, sonrían para la cámara. Ya puede tomar asiento por un momento, gracias. Debemos tener actitud en todo momento. Debemos buscar nuestra propia gloria. Y el tercer ejemplo con el que quiero cerrar este ciclo es el que leíamos al principio, y es Sansón. Jueces capítulo 14, verso 5 al verso 9 nos muestra y nos dice de que Sansón descendió con sus padres. Y voy a parafrasear esta historia. Iba a buscar a una chica, Timnat, pero vamos a obviar esta parte. Vamos a centrarnos en el momento en donde él, por algún motivo, quizás se apartó de sus padres y se enfrentó a un león que venía contra él. No le digo que se imagine esta situación, porque más de uno sale corriendo. Pero si puede, imagínese, ¿qué haría usted? Piense. Si comienza a ver a un león con esa melena y con ese estilo tan elegante de caminar hacia usted, y lo ve, que usted sabe que tiene hambre, así como ruge nuestro estómago cuando nosotros también lo tenemos. Imagínese si a veces usted se asusta de su estómago y dice, fui yo. Imagínese entonces escuchar el rugido de ese león. ¡Ah! Claro que así hacen los gatos, ¿no? Pero imagínese un león. Y usted ahí parado. Y es el momento más bonito del mes, porque él iba a buscarse su nena, su chica. Y ve a ese león que se acerca a él. Señor, no me dejaste casarme y me mandaste al león. Qué barbaridad podría haber dicho Sansón. Pero cuando Sansón lo miró, su actitud fue diferente a la que nosotros podemos imaginarnos. Sansón se arrojó sobre él sin tener nada en su mano. Pero es impresionante, ¿sabe qué? Dice que el Espíritu de Jehová vino primero sobre él. Como usted no me cree, se lo voy a leer aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Espíritu, dice el verso 6, de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Para que usted despedace leones, usted necesita el Espíritu del Santo de Israel. Y hoy no vengo a dar un mensaje motivacional simplemente, sino un mensaje también espiritual. Yo no voy a decirte, hey, levántate mañana y vete al espejo y dite cosas positivas. No, yo vengo a decirte que si el Espíritu de Jehová viene sobre ti, tu actitud tiene que cambiar. Para los que no creyeron, mañana levántense, mírense al espejo y díganse cosas positivas. Pero para los que creyeron que si el Espíritu de Jehová viene nos va a cambiar, den una alabanza para Dios. Aleluya. Si el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, nuestra actitud va a cambiar. Esté en pie nuevamente, ya con esta vamos a finalizar. Cuando alguien mata a un león, y el tercer punto con el que quiero cerrar es muy bonito. El tercer punto, porque el tercer punto declara que nuestra actitud es la que honra a nuestros padres y es la dulzura de aquellos que nos rodean. Porque Sansón, y a los músicos si quieren pueden estar posicionándose, porque usted va a mirar que Sansón después pasó, vamos a decirlo de esta manera, luego volvió a pasar por el mismo camino.
y aquello que lo hacía sentir contento. Él no se lo dijo a los padres, pero si yo matara a un león, yo sí hasta lo predico aquí de cómo fue y todo eso. Pero Sansón no se lo dijo a nadie. Sansón en la intimidad había matado a un león. Y él no fue a vociferarlo como lo hubiese hecho el hermano Tiamo. Él se quedó callado. Jovencitos, y yo no quiero que te desmotives, porque van a llegar siempre personas que son buenos para dar hincapié y para dar pataditas para que tú cada vez vayas más para abajo. Gracias a Dios en esta iglesia no hay ese tipo de gente. Pero si hay alguno por ahí, agarre esta piedra para ese techo. Porque es que usted creerá que es cuento o que yo estoy solamente hablando quizás cosas por hablar, pero eso pasa en la vida real. Personas que usted va a mirar que dicen, pero ¿por qué el departamento de jóvenes? Y usted sabe que ese por qué ya simboliza piedra para nuestro techo. Pero eso no pasa en esta iglesia, tranquilo. Pero si pasa, agarre esa piedra en tu techo. Porque hay gente que cuando ve a un jovencito avanzando dice, velo como está con la corbatica puesta, pero ese por debajo se come toda la torta. Así no lo dicen aquí, esa es una expresión de Venezuela. Pero eso simboliza o significa en mi país de que son personas que externamente parece estar bien, pero por debajo hacen desastre. Y no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero hoy estoy apoyando a los jóvenes. Han desarrollado ese concepto tan feo de nosotros. Pero joven, tú que te has esforzado en lo íntimo, tú que sabes que te ha costado, tú que sabes que sí duele batallar por cambiar esa actitud que presentas contra la vida. Y yo no te estoy hablando de tu carácter simplemente o tu temperamento. Estoy hablando de tu mentalidad. Hay una cosa, y con esto quiero pedirle a todos los jóvenes que pasen adelante. Primero los jóvenes, por favor. Hasta el que se considera joven también.